Hola, muy buenos días. En el día de hoy hablaremos acerca de hidrodinámica. Hidrodinámica es el estudio de los líquidos en movimiento. En este caso, en medicina hablaremos acerca de movimiento de sangre en los vasos sanguíneos. O sea, a nivel de aparato cardiovascular debemos tomar en cuenta el comportamiento de sangre cuando se mueve en las arterias. Primer concepto es caudal o flujo. Caudal o flujo es la cantidad de líquido que pasa en un cierto tiempo. La fórmula es fácil de entender. Aquí podemos ver que el flujo es igual volumen de sangre o volumen de líquido en unidad de tiempo. El caudal se mide con esa fórmula y tiene diferentes unidades. Unidades más usadas son metro cúbico por segundo, litro por segundo y lo que más usamos en medicina es centímetro cúbico por segundo. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender el concepto de caudal o flujo. Tenemos una llave donde pasa una cantidad X de agua en un recipiente. Vamos a suponer que el recipiente tiene una capacidad de 10 litros y el tiempo para llenarse es de 2 minutos. Entonces, usando la fórmula de flujo o caudal, podemos decir el flujo es igual 10 litros de agua que pasa por esa llave dividido entre 2 minutos. Entonces tendremos 10 entre 2, tenemos 5 litros por minuto. Quiere decir que el flujo, o sea, la cantidad de líquido que atraviesa esa llave y llena el recipiente, es de 5 litros por minuto. Ese es caudal o flujo. En medicina, nosotros usaremos ese concepto a nivel cardiovascular. Por ejemplo, aquí tenemos el corazón bombeando la sangre a nivel de todos los vasos sanguíneos. Entonces, esa sangre pasa a través de los vasos sanguíneos y vuelve otra vez a nivel cardíaco. Vamos a suponer que el volumen total de sangre es de 5 litros y el tiempo que necesitamos para que la sangre da una vuelta en el cuerpo completamente es de 1 minuto. Entonces tendremos el flujo de sangre en el aparato cardiovascular es 5 litros, ese es el volumen, dividido entre tiempo, que es 1 minuto, tendremos 5 litros por minuto. Entonces, ese 5 litros por minuto, después vamos a ver que es el mismo concepto que el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que bombea el corazón en 1 minuto. Aquí tenemos otra fórmula que tenemos que conocer para el flujo. El flujo es volumen por velocidad. Aquí tenemos un tubo o un vaso sanguíneo. Esa es la superficie del vaso sanguíneo que podemos ver. Es superficie circular. ¿Ok? Aquí podemos ver la distancia que corre la sangre en ese tubo
entonces calcularemos el flujo usando esa fórmula que ya lo conocemos, que el flujo es igual volumen de líquido que atraviesa ese vaso sanguíneo dividido entre tiempo. Voy a recordar algo muy importante. Recordando que la velocidad es igual distancia sobre ¿qué? Sobre el tiempo. La velocidad es distancia sobre el tiempo. Recordando, teníamos el concepto de la fórmula de flujo, ¿no? Flujo era volumen sobre tiempo, ¿sí? Ahora, si en vez de volumen, recordando que el volumen, estamos hablando de un cilindro. ¿Cómo calculamos volumen de un cilindro? Volumen de un cilindro es igual superficie por la altura, ¿no? La altura del cilindro. Esa es la altura del cilindro. Será lo mismo que la distancia que corre la sangre. Y la superficie es una superficie circular. O sea, si queremos calcular esto, tenemos que calcular superficie de un círculo y multiplicarlo por la altura del cilindro. Entonces tendremos aquí, el flujo es igual, en vez de volumen pongo superficie por distancia dividido entre tiempo. Recuerden que la distancia de tiempo equivale a ¿qué? A velocidad. Entonces puedo decir que el flujo será superficie por velocidad. ¿Ok? Entonces tendremos de esa manera otra fórmula para el flujo. Podemos decir, entonces, esa es otra fórmula de flujo. Tendremos dos fórmulas para el flujo. Uno es superficie de vaso sanguíneo por velocidad y otro será la fórmula que sabemos que el flujo es el volumen sobre tiempo. Entonces tendremos dos fórmulas. Flujo es igual volumen sobre tiempo y también flujo será superficie por velocidad. ¿Ok? Ahora bien, vamos con un concepto muy importante que se llama ecuación de continuidad. ¿Qué quiere decir ecuación de continuidad? Dice la cantidad de sangre que entra en los vasos sanguíneos en un vaso es igual a la cantidad de sangre que sale. ¿Qué quiere decir? Que flujo de entrada es igual que flujo de salida. Este es flujo de entrada y este es flujo de salida. Sabiendo la fórmula de flujo, recuerden que el flujo era ¿qué? El flujo era velocidad por superficie, ¿sí? Entonces, ese flujo de entrada y esa velocidad por superficie. Entonces, podemos decir velocidad de entrada por superficie de entrada, velocidad de salida por superficie de salida. Entonces, tendremos esta fórmula. Aquí podemos ver, esa es la superficie de entrada, esa es la superficie de entrada y esa será la superficie de salida. Entonces tenemos aquí velocidad de entrada
y aquí tenemos velocidad de salida. Entonces podemos calcular flujo de entrada y flujo de salida. Esa ecuación se llama ecuación de continuidad. Es muy importante. ¿Cómo sale en el examen, en los exámenes de biofísica? Te dan un tubo de esa manera. Tenemos una superficie, tenemos o sea, en ese tubo tenemos un diámetro más pequeño aquí y un diámetro más grande acá, ¿no? La sangre entra por aquí con una velocidad de entrada y sale por una velocidad de salida. Entonces, aquí te van a dar el radio del vaso porque es necesario para calcular la superficie. O sea, eso será radio de entrada. Eso será radio de entrada y ese será radio de salida. Entonces, de esa manera podemos calcular el flujo de entrada y flujo de salida. Pondré un ejemplo acá para que podamos estar preparados para el examen. Mire, vamos a suponer que me dicen que en ese tubo tenemos el radio de entrada es de 2 centímetros, radio de salida es de 4 centímetros. Entonces aquí tengo 4 y aquí tengo 2 centímetros. Ese es el radio. Y te dicen la velocidad de entrada es de 5 centímetros por segundo y la velocidad de salida no lo tienen y quieren que tú busques velocidad de salida. ¿Ok? ¿Cómo hacemos este caso? Decimos que flujo de entrada es igual que flujo de salida, ¿no? Entonces, en vez de flujo de entrada, pongo velocidad de entrada por superficie de entrada y velocidad de salida por superficie de salida. ¿Ok? Ahora, velocidad de entrada lo tengo, velocidad de salida lo voy a buscar, superficie de entrada, superficie de salida no lo tengo. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular esto? Recordando que es un círculo. Entonces, la fórmula para calcular superficie de un círculo es. Entonces, vamos a calcular eso primero. Superficie de entrada es igual. Como es un círculo, la superficie del círculo será radio al cuadrado, en este caso radio de entrada al cuadrado, por pi, ¿no? Número pi. En vez de pi vamos a poner 3, en vez de 3.14 vamos a poner 3. Entonces, superficie de entrada será, radio de entrada es de 2, entonces será 2 al cuadrado por 3. En vez de 3.14 vamos a poner 3. Entonces, eso será 4, ¿sí? 3 por 4, 12 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a calcular ahora superficie de salida, que será el radio de salida al cuadrado por pi, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el radio de salida? Es de 4 centímetros. Superficie de salida será 4 al cuadrado, ¿sí? Por 3. 4 al cuadrado son 16. Y 16 por 3, ¿verdad? 48. Entonces aquí será 48 centímetros cuadrados. Entonces, ya ahora tengo todo listo. Yo digo, en ese caso, podemos decir, flujo de entrada es igual que flujo de salida. En vez de flujo de entrada, pongo velocidad de entrada por superficie de entrada
es igual velocidad de salida por superficie de salida. Entonces aquí vamos a tener, en vez de poner velocidad de entrada, aquí tengo velocidad de entrada de ¿cuánto? De 5, eso será 5 ¿qué? Centímetros por segundo. Por superficie de entrada calculamos 12 centímetros cuadrados y la velocidad de salida no lo tengo, eso tengo que calcular por superficie de salida, ya lo calculamos, es de 48 centímetros cuadrados, ¿no? Ahí. Ok, si calculamos esto, entonces vamos a tener velocidad de salida será igual, velocidad de salida será igual 5 por 12, 5 por 12 que me da 60, ¿sí? Dividido 60, perdón, me da 60 y lo dividimos entre 48. Entonces velocidad de salida será 1.25 centímetros por segundo. Muy bien, espero que puedan entender completamente lo que yo expliqué. Cualquier cosa me pueden enviar sus preguntas por Google Classroom en su sección. Gracias.